Si no, después no se los puedo mandar. Y perfecto. Bueno, vamos a charlar. La idea de hoy es charlar un ratito sobre harinas, que esta fue una... Ay, esperen, ahí está, cerré el chat. Fue una charla o un tema que hemos visto en el grupo que hacemos de la membresía, y muchas veces sigo poniendo cosas yo, enseguida paro, pero tengo que poner todo de vuelta. No, está bien. Que, bueno, es un tema que hablamos mucho en lo que es el grupo de la membresía, y me parece súper interesante que también lo veamos entre todos y se los comparta, porque me suele pasar que es una pregunta muy común: ¿puedo reemplazar por esta harina? ¿Puedo reemplazar por esta otra harina? ¿Puedo poner esto? ¿Puedo poner aquello? No, pero eso no es harina, y harina son un montón de cosas. Entonces es interesante que por ahí todos tengamos como esa base para también saber, ahí está, ya terminé de poner todas las cosas, poder todos saber qué harinas sirven para qué características tiene cada una, y también agruparlas y diferenciarlas en lo que son harinas con gluten, sin gluten, con carga de almidones, ¿no? Que sirvan, por ejemplo, para si alguien quiere sin gluten, para una alimentación general sin gluten, o con bajo contenido de carbohidratos para el que necesita hacer productos low carb, porque como por ahí puede prestar la confusión de que, por ejemplo, yo en los talleres hago diversos tipos de clases, y muchos me dicen, no, pero yo quiero low carb. Entonces este no es low carb para el que está comenzando. El que ya hace tiempo, conoce, obviamente no le pasa esto. Pero muchos que por ahí están recién comenzando, o les fallan recetas al intentar sustituir cosas, que no todo se puede sustituir por cualquier cosa. Entonces, quería compartírselas para todos, para que les quede una pequeña, como tengo armada una pequeña presentación como de guía, que acá vemos como las principales, porque de hecho hay más todavía. O sea, partiendo desde la base de que creo que es lo primero que tenemos acá. Acá era para pasar, perfecto. De lo que es la harina, de que en realidad una harina es cualquier polvo fino molido. O sea, algo molido ya es una harina. Entonces, si vos en tu casa tenés, por debía decir cualquier cosa, poroto, y los molés, tenés harina de poroto. Entonces, cuando decimos harina, no es decir harina de trigo, avena, harina de arroz y harina de almendras. No, hay un montón de cosas que podemos usar como harinas. Y hoy en día, además, más allá de hacerlas nosotros, se consiguen ya molidas si no las quieren moler o si no tienen cómo lograr una adecuada molienda. Entonces puede venir de un grano, puede venir de una semilla, puede venir de un fruto seco, de una legumbre, raíces, de todo. Entonces, vamos a ver como distintas maneras en las que se agrupan las harinas. O que se clasifican, podríamos decir, porque hay distintas maneras. Entonces, está bueno como ver distintas maneras, porque eso nos da una idea de conocer composición, conocer características, y muchas veces en la cocina, la composición nos hace entender para qué sirven, o digamos, para qué, o cómo van a funcionar en una masa. No es lo mismo que yo haga, por darles un ejemplo, ¿no? Quiero hacer un muffin aireado y liviano, y le pongo harina de avena o le pongo harina de garbanzos, o le pongo harina de coco. Ninguna de las tres harinas va a quedar igual ni se va a usar igual, porque tienen distinta composición y distintas características. Entonces eso hace que a la masa la afecte de una forma, por ejemplo, o bien yo tenga que hacer otras cosas más, no simplemente cambiar una harina por otra para lograr un buen resultado. Que yo siempre le cuento lo mismo. Me dice, no, Jimmy, probé tal receta, pero no me salió bien. Entonces alguien se empieza a preguntar, no, puse tal cual, puse tal cual. Ah, no, pero no tenía tal harina total, entonces puse un poco de esta. Y cuando se empieza a ver qué pasó, muchas veces es que alguna sustitución
uno la hace tal cual, como no tenía harina de almendras y le puse de coco, que es la típica. No, no lo usamos de la misma manera, son totalmente distintas. Si yo te digo una cosa que dice harina de almendra, no podés poner lo mismo de harina de coco, por ejemplo, ya por sí. Entonces vamos a ir viendo diversas formas de clasificar harinas como para ir entendiendo y después vamos a ir viendo distintos ejemplos de harinas como para que conozcan las características principales. Por las dudas, acá tenemos, si bien, bueno, ahora que estamos en el Meet, el que quiera hablar y si se anima puede, porque antes creo que en YouTube no te deja, pero está el chat para escribir, si les surge algo que quieran preguntar, para que sepan. Bueno, entonces, tenemos las harinas que tienen una base proteica, ¿sí? O grasosa, que son, en general, ¿no? Porque no es que, esto no quiere decir que otra harina no tenga proteína y no tenga grasa, ¿no? Donde el principal componente es ese, es lo que se está clasificando acá. Donde tenemos la de almendras, la de coco, la de nuez, que son harinas pesadas. En general, estas tienen más predominancia grasa que proteica, pero también tienen eso, y lo que tienen es muy baja carga de carbohidratos. Entonces, en la masa se van a comportar de una determinada forma, que vamos a ir viendo, pero empecemos por las clasificaciones, para que ustedes las agrupen en su mente. Después tenemos las harinas que nos vienen de legumbres, ¿sí? Como el garbanzo, como el lupino, como la arveja, como la lenteja, que tienen una composición entre almidones y proteínas, más que nada. A comparación de una harina de un cereal, tienen más proteína, pero también tienen almidón, o sea, carbohidratos, y tienen menos grasa. Después tenemos las harinas que van a venir de tubérculos o de raíces, que acá encontramos harinas y féculas, ¿no? Como la harina o fécula de mandioca o yuca, la de papa. Estos dos son los dos principales tubérculos. Estos tienen mucha carga de almidón, ¿sí? O sea, son puro almidón, que, por ejemplo, a veces combinados con harinas muy pesadas, como es una harina de legumbre, ayuda a que una preparación sea más liviana en los casos donde queremos seguir una corriente de harinas sin gluten tradicionales, digamos. Y después tenemos las más clásicas, que son las harinas de los cereales, que acá tenemos al trigo, tenemos al arroz, tenemos al maíz, tenemos a la avena, donde el almidón es el componente principal. Entonces, ustedes ven cómo están estas por ahí así listadas. Vamos de harinas más, que le decimos pesadas en el sentido que en la pesada no quiere decir que pesa más, ¿no? De que 100 gramos van a ser 100 gramos, sino que en una preparación van a tender a dejar la masa más densa y le cuesta más crecer livianamente, se comportan de una manera más pesada dentro de la masa. Eso es lo que se refiere cuando uno dice que una harina es más pesada que otra. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Vamos a empezar de abajo para arriba ahora, de las más livianitas a las más pesadas, y veamos dentro de las harinas de cereales, acá es donde, porque, perdón, que voy a volver a lo anterior, en lo que es harinas de base proteica, harinas de legumbres y harinas de raíces y tubérculos son sin gluten. Sí, a menos que haya una contaminación cruzada, son todas naturalmente sin gluten. Lo que dividimos con y sin gluten es en las de cereales, ¿sí? Entonces, en lo que es cereales, tenemos, como les decía antes, ¿no? Que su carga principal es el almidón. Por eso, por ejemplo, al tener almidón, hacen que cuando hacemos muffins, nombro estas preparaciones porque son las preparaciones aireadas, un muffin, un budín, un bizcochuelo, quede más aireadito y liviano. Y que, por ejemplo, una masa de una tarta, ¿no? Si nos vamos al revés, a algo finito, si no la humectamos adecuadamente con materia grasa o no le agregamos proteína adecuadamente, nos queda una masa medio que no se hace crocante, porque la materia grasa y la proteína son lo que tienden a quedar más crocantito. Entonces, por eso es que cuando uno hace, por ejemplo, una masa de una tarta o un hojaldre, le tenemos que agregar la materia grasa para lograr esa crocancia. Entonces, acá las dividimos en harinas con gluten y sin gluten.
Dentro de para empezar con la clásica, encontramos a la harina de trigo, ¿sí? Que la harina de trigo viene en distintas formas. Esta es la harina que viene en más presentaciones. Después las demás es harina y listo, ¿no? No suele haber distintos tipos de moliendas ni distintos tipos de presentaciones, pero en la harina de trigo sí vamos a encontrar que las podemos clasificar. Una manera es según el refinamiento, o sea, según cuán molidas están, y que eso les da a su vez una característica de fuerza. Por ahí las que sean de la panadería es un término que quizás lo han escuchado, que se habla de harina de fuerza, por ejemplo, las harinas de los panes, ¿no? Que tienen una característica de tener más gluten, que eso es lo que da la fuerza a las harinas de este estilo. Entonces, me van a ver la vista a veces un poco perdida, miro para un lado para el otro porque miro un rato el chat y por las dudas, ¿no? Un rato la presentación y otro rato para adelante. Entonces, perdón si tengo la vista medio para cualquier lado. Entonces, las harinas las podemos dividir en un refinamiento. 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros o 1. Y lo que es la integral después. Lo que es 4 ceros es la harina clásica, ¿sí? La harina de la pastelería. Porque dentro de las harinas hay ideales para panadería e ideales para pastelería, ¿sí? En la harina de trigo, sea integral, que por ahí, porque eso hay de varias maneras. Integral es, ¿no? La que tenemos con el grano entero. Una harina refinada es la blanca, sin el salvado ni el germen, solo la parte interna que se llama endospermo, y la integral tiene todas las partes. Entonces, por eso uno cuando hace una pastelería clásica, más saludable, digamos, busca usar una harina integral porque tenemos todos sus componentes. Entonces le sumamos fibra, le sumamos todos los nutrientes que están en el germen, no nos quedamos solamente con el almidón. Entonces, sea integral o sea refinada, tenemos harina 4 ceros, que es para la pastelería. También se le dice harina super fina o harina extra fina, que en lo integral suele tener esos nombres. En la que es refinada siempre es 4 ceros. Pero por ahí si ven integral que dice extra fina o super fina, también es la bien molidita. Esa es la ideal para pastelería, porque como buscamos un resultado más delicado, es mejor usar una harina lo más molida posible. Esa harina es como que al irla moliendo más va rompiéndose el gluten, ¿no? Que es esta proteína que tiene la harina de trigo, entonces va perdiendo un poquito la fuerza. Por eso ustedes lo que van a ver es que ven que se va como perdiendo la cantidad proteica, que es lo que tienen en porcentaje. Y a medida que tienen menos de eso, tiene un poquito menos de fuerza. Como verán, no es que baja una barbaridad, no es que tiene cero fuerza, pero va teniendo un poquito menos. Bueno, entonces estas harinas son las ideales de la repostería. Después tenemos la 3 ceros, que es la clásica de la panadería tradicional, se podría decir, de la panadería y por ahí de la que usamos en casa, que es una harina que tiene un poquito más de fuerza. En lo que es integral la van a encontrar con el nombre de tradicional o fina también. Esa es la 3 ceros. Y tiene entre un 10 a 11% de proteínas, lo que hace que nos ayuden más con los deudados. O sea, sepan que el gluten es eso que, ese componente de la harina de trigo que hace que se forme una red elástica que se sostenga y nuestras preparaciones leudadas crezcan, sea porque leudaron de manera natural con una masa madre, porque leudaron con levadura o porque leudaron con polvo de hornear. Por eso cuando hacemos pastelería o preparaciones de panadería sin gluten, sea low carb o sea con otras harinas sin gluten, como por ejemplo el pan de sarraceno, buscamos otros recursos para crear esa red de gluten, porque no la podemos tener, a menos que lo agreguemos, pero obviamente lo que buscamos de esas masas es que sean sin gluten, la tenemos que fabricar de alguna forma, y entonces buscamos otros recursos como el psyllium, la goma sántica, otros sustitutos que permitan crear eso. Y después tenemos las harinas 2 ceros y 1, que no usamos mucho en Argentina,
en la panadería argentina, pero sí se usó mucho en la panadería y pastas italianas, por ejemplo, especialmente la 2 ceros. La 1 cero ya es demasiado gruesa, digamos. Pero la 2 ceros la van a ver que muchas masas de pizza, de panes, de lo que es la cocina italiana y de la... Vieron que ahora se estila mucho esto de los panes rústicos de masa madre o las pizzas tipo estilo napolitano de masa madre, que hay lugares que los venden. Bueno, muchos hacen, si lo hacen de la forma tradicional, se hace con harina 2 ceros, que son harinas que tienen súper fuerza, por eso son masas hiperelásticas y que tienen unos alvéolos súper grandes cuando leudan. Es muy lindo cómo se trabajan esas harinas. Entonces, esto es dentro de la harina con gluten, o sea, harina de trigo, que tienen estas características. Siguiendo con las harinas con gluten, hay más. La típica, vieron que ahora se cambió en el etiquetado que dice sin gluten, pero el TAC, cuando decíamos sin TAC, viene de trigo, avena, cebada y centeno. Hay otras más, pero que son las que se suelen usar en Argentina, que bueno, una es el centeno, que es una harina integral, muy amarga, ¿no? Tiene un sabor particular que no a todo el mundo le gusta, pero queda súper bien combinada. También hay panes que se hacen 100% centeno. Para quienes les cae mal el trigo en sí, pero no es por un tema de gluten, sino por ahí es por el trigo, usan o recurren bastante al centeno, porque primero de que no tiene tanta carga, pero tiene igual, ¿no? Un celíaco, por ejemplo, no la va a comer, pero les cae mucho mejor. A algunos les resulta un poco amarga, entonces se combina con otros panes y es además más pesada. Vieron que ustedes hacen un pan de centeno, que ya de por sí es una harina integral que es más pesada, pero no crece igual que un pan de trigo, porque no tiene tanto gluten, entonces queda un pan más cerrado, pero es una harina súper, súper nutritiva y que es muy clásica de panes europeos, de daneses, de la cocina danesa especialmente se usa muchísimo. Luego tenemos la cebada, que también se la suele usar combinada. Es la típica de la cerveza, por ejemplo, pero bueno, llevándolo a la cocina, le da a las masas un saborcito como un poco dulzón, ¿no? El sabor malteado, ¿no? Esto de la malta, pero no es tan clásica. Después, que no la tengo acá en la lista, pero porque hoy la avena, tendríamos que ponerla en el sentido de que la avena con gluten, porque la avena en sí misma no tiene gluten. Lo que pasa que como se procesa en general en los mismos lugares donde se procesa trigo, acá en nuestro país, tiene riesgo de contaminación, pero naturalmente la avena no tiene gluten. Hoy, de hecho, la conseguimos sin gluten certificada fácilmente, así que es una buena noticia porque es una harina súper nutritiva que muchas personas, especialmente celíacas, las dejaban afuera. Igualmente, sé que depende de digamos, el grado de celiaquía, igual no por ciertas características de la harina de avena, que se comporta parecido, no, algunas personas no la consumen, pero bueno, es una buena noticia que la podamos encontrar también certificado sin gluten. Y después estas dos harinas que les nombro acá, que casi no las usamos, pero bueno, por si alguna vez alguien las ve, sepan que tienen gluten, que es el kamut, que es un pariente del trigo, y el triticale, que es un híbrido entre el trigo y el centeno, pero que nosotros no las utilizamos, pero bueno, para que sepan de que si alguna vez las escuchan o algo, tienen gluten. Y después nos vamos al mundo de las harinas, de cereales, pero sin gluten, que acá hay un montón hoy, hay un montonazo, que es súper interesante cómo se trabajan. Y hay muchas harinas de estas que las conseguimos fácilmente y también las conseguimos en su versión refinada e integral, lo cual también es fantástico. Perdónenme, tengo sonando la nariz, estoy un poco resfriada. Y me tenía que sanar. Bueno, encontramos entonces aquí una muy conocida, les diría, bueno, las tres primeras son las más clásicas, que son la harina de maíz,
que también la encontramos en su versión fécula, ¿no? La fécula de maíz. Pero la harina de maíz es desde la polenta hasta las arepas, que bueno, maíz blanco, hasta determinadas preparaciones muy típicas, por ejemplo, de la cocina paraguaya, y obviamente el almidón de maíz, que lo usamos muchísimo en la pastelería sin gluten, eh, clásica o más saludable, cuando buscamos que, por ejemplo, para darle un ejemplo con una harina de esta de acá, cuando hacemos alguna preparación con una harina de sorgo o con una harina de una legumbre o con una harina de almendras, y esa preparación necesitamos otorgarle un poquito de liviandad, de aire, se usan estos almidones en una pequeña proporción para brindarnos esto. Vieron que muchas veces se hacen estos mix de harinas sin gluten. Bueno, cuando en esos mix se ponen almidones como el de maíz, nos permiten incorporar aire y hacer estas mezclas, estos mix más livianos. Después tenemos nuestra clásica harina de arroz, que la conseguimos hoy en día por suerte blanca e integral. Una cosita que quiero agregar de las anteriores, de las harinas de trigo y que también aplica a la harina de arroz especialmente. Las otras no sé si se consiguen tanto. Es que si por supuesto uno puede, si las va a usar, elegir y adquirir opciones orgánicas, mucho mejor, ¿no? Orgánicas o agroecológicas, porque sabemos ya que hoy en día que muchos de los factores que hacen especialmente el trigo, no a mucha gente le caiga bien, tiene que ver con bueno, ciertas características del trigo en sí mismo y que nuestro trigo está modificado, digamos, genéticamente ya bastante más que, por ejemplo, el trigo europeo. Entonces cambia su cadena digamos, ¿cómo explicarlo? La cadena de gluten no es la misma, ¿no? Y eso hace que a veces sea mucho más resistente en lo que es la digestión. Y si ya además a eso le sumamos toda la carga de productos agrotóxicos que pueden venir desde un cultivo industrial, más complejo aún, entonces si podemos elegir opciones que sean libres de agrotóxicos, es genial. Y en general, bueno, en trigo obviamente se consigue, es más fácil, y lo que es harina de arroz también, hay versiones orgánicas. En lo que es sarraceno, en varias hay orgánicas si uno busca, pero bueno, es más difícil encontrar en otras, pero en lo que es arroz y trigo es más fácil. Entonces, la harina de arroz es una de las típicas de la cocina tradicional sin gluten, que tiene un montón de beneficios y obviamente es espectacular, pero no hay que quedarse con usar solamente esa, porque hay un montón más que podemos usar. La pastelería tradicional sin gluten es la harina que más usa, pero hay un montón de otras que podemos usar con características similares que nos van a brindar otros aportes nutritivos, ¿no? La que son las harinas de cereales se comportan bastante parecido en las masas. No es exactamente igual, pero es bastante parecido porque lo que más aportan es almidones. Entonces, cuando uno las quiere reemplazar en una receta, si a usted dice tu receta de arroz, tenés que tratar de pensar que con lo que mejor va a quedar es con otra harina de cereal sin gluten, como de estas, por ejemplo, no con una harina de garbanzo, aunque sea sin gluten, para lo que es la característica de tu masa. Entonces, les decía, tenemos a esta de arroz, que es ligerita, generalmente se consigue súper bien molida, se usa mucho en los clásicos fideos de arroz, y para hacer crackers, bueno, para hacer un montón de preparaciones, los panes, muchos tienen base con harina de arroz. Otra harina, como les contaba antes, es la de avena, que esa parte, Dicomere, por ejemplo, que es una marca que yo uso mucho y siempre les nombro, ya la vende certificada sin gluten, por ejemplo, y se consigue hasta en el súper. Así que es buenísima. Y responde súper bien por sus características del tipo de proteína que tiene. Es muy parecido al gluten. Entonces, las masas quedan muy bien aireadas. Y además es muy buena en fibras, es muy nutritiva.
Pero si la vamos a incluir en los grupos sin gluten, siempre tiene que estar certificada, porque si no está certificada, la que es de la dietética a granel no entraría acá, porque esa siempre tiene riesgo de contaminación cruzada. Estamos hablando de la de paquete certificado sin gluten. Y después tenemos otras harinas, como por ejemplo la de mijo, que es un cereal chiquitito, que da una harina que, bueno, de un colorcito amarillento, suave, que también se consigue en lo que es dietéticas. Si ustedes tienen algo como para moler, por supuesto se puede comprar el mijo y hacer la harina, ¿no? Lo mismo que la avena. Si tienen la procesadora, la licuadora y tienen avena en hojuelas sin gluten, la muelen y es harina. Del arroz, de hecho, es lo mismo. Pasa que el grano del arroz es súper duro y no es tan fácil moler el arroz, pero la harina de arroz es harina molida, arroz molido. Luego tenemos la harina de sorgo, que es una harina que a mí me gusta muchísimo. Se consigue también hoy fácilmente y es una harina bastante neutra en sabor, muy parecida al trigo en el sentido de que no es invasiva y queda muy bien en la pastelería para que la tengan en cuenta y en todo lo que es las premezclas sin gluten. Y después tenemos dos harinas que no son tan populares, pero el TEF es una harina que se la ha escuchado en el último tiempo más, que tiene mucho hierro y que responde también muy bien en lo que es la pastelería, y el fonio, que es una harina que también se comenzó a usar en el último tiempo y que en lo que es el mundo del cultivo resiste muy bien a todo lo que son las sequías, entonces se la empezó como a producir más en el último tiempo y no es más europea y bueno, y africana, pero seguro ya va a llegar acá. Acá todo va llegando como con un poco más de delay, pero ya la van a escuchar más seguido. Pero la que sí se usaba hasta hace muy poco tiempo, no se usaba casi nada, y hoy se usa un montón, es la de sorgo, y las invito a probarlas porque dan muy lindos resultados. Después tenemos en el medio, ¿no? Hasta llegar a lo que son las legumbres, los pseudo cereales. Que los pseudo cereales son, como anoté ahí en la filmina, después yo les voy a compartir, que me olvidé decirles, se las voy a dejar se las voy a mandar ahí en el grupito la presentación, además de que obviamente la tienen en el video, pero para que la tengan, si se la quieren imprimir o algo, después se las voy a enviar también, así les queda. Bueno, les decía, los pseudo cereales son, como dice acá, son plantas, ¿no? De una hoja ancha, pero que los usamos para una opción culinaria y responden en una masa parecido a un cereal, pero como son pseudo cereales, tienen más carga proteica y además son requete nutritivos, especialmente porque al tener más proteína tienen muchas, o todos, algunos, en realidad todos los aminoácidos. Entonces son harinas recontra completas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en la masa, al ser una harina con más contenido proteico, va a o va a tender a que nuestras masas le cueste más los aireados. Entonces, cuando las usamos para preparaciones con fines aireados, tenemos que o combinar o reforzar el polvo de hornear, ¿no? O reforzar el huevo, reforzar aquellos otros ingredientes de una masa que nos ayudan a que el aire se genere y no se escape. Una que es la de hoy en día, es una de mis harinas favoritas, muchas ya lo saben, es el trigo sarraceno, que hasta no hace mucho, hasta hace un par de años, para mí era espantoso. Era como decir, qué gusto amargo tiene esto, pero es saber trabajarlo, especialmente para panes. Es una harina, o sea, se llama trigo, pero de trigo no tiene nada que ver. Pero bueno, sí es un pseudo cereal, no tiene gluten, es bien oscurito, sí, porque o sea, la semillita es muy parecido a, no sé, se parece más al lino, por decirlo de algún modo, pero lo tenemos que, cuando uno lo muele, siempre es como integral, tiene todas sus partes.
Hay moliendas más finas y moliendas más gruesitas. Si no me equivoco, el de Dicomere, por ejemplo, que se consigue certificado sin gluten, muchas veces lo que es a granel, por más de que sea sin gluten en sí mismo, si no está en paquete cerrado, cuando es de dietética, siempre puede haber algún riesgo de contaminación cruzada. Entonces, hay que tener cuidado. La harina de sarraceno tiene carbohidratos, sí, no tiene tanto como un almidón refinado, pero sí tiene carbohidratos. No es una harina baja en carbohidratos, es una harina con carbohidratos. Lo que hace es que como tiene mucha fibra, baja su índice glucémico, pero tiene carbohidratos. O sea, no es low carb ni keto, la harina de sarraceno. En harinas que sean para ese tipo de preparaciones, no entran los pseudo cereales. En la generalidad, ahora, si alguien, por ejemplo, ¿no? que hace low carb, un día come una tostada de sarraceno, no es que no pueda, depende, ¿no? Su plan de dieta y su carga de carbohidratos, pero en lo que es estrictamente un alimento en su totalidad, con las características, no lo es. Entonces, bueno, les decía, tiene un sabor que para muchos es como terroso, porque parece, uno dice, parece tierra, y como fuerte, pero por ejemplo, para los panes, cuando uno los trabaja con un remojo, con una fermentación adecuada, logramos suavizar mucho ese dejo terroso y, por ejemplo, gracias al psyllium, se logran unas características de miga divinas y un sabor genial, cae bárbaro, es liviano, es fantástico, es fantástico. No sé a qué, perdón, que estoy diciendo. Mónica dice, me gustaría saber cuál es la mezcla de harina de almendras al 80. No existe una harina, o sea, ¿es algo que compraste en la dietética? ¿A qué te referís con almendras al 80? La harina de almendras es pura almendra, 100% almendra. Si alguien ofrece alguna harina al 80 mezcla, significa que 80% es harina de almendras y el otro 20 es otra cosa que habría que ver qué es. Pero no es que existe un harina al 80 de almendras que sea así, digamos, de etiqueta. Muchos lugares venden harinas mezcladas, entonces muchas distribuidoras o dietéticas y ofrecen el producto y aclaran harina mezcla. Claro, bueno, el tenés que preguntar a la dietética el otro 20 qué es, digamos. Por ejemplo, a mí me ha pasado cuando compraba en algunos distribuidores que tenían mezcla, que el otro 20 era entre harina de garbanzos, en general, creo que harina de garbanzos, pero depende del proveedor. Eso quiere decir que es una harina mezcla, o sea, no es pura, para keto no se puede usar, y para alguien celíaco tampoco, porque el otro 20 no sabemos lo que es, y en general es alguna harina con más carga de carbohidratos, que por ahí puede hacer arroz. Sí suele ser una harina sin gluten, pero no es certificado, entonces para elaboración de productos, si uno va a vender algo low carb y keto o certificado sin gluten, no se puede usar esa harina. Si es para uno y no tiene problema, digamos, sí, obviamente, pero para que sepan que en general es ese otro 20, alguna harina que está agregando carbohidrato, entonces ya deja de ser la harina con la composición adecuada para elaborar productos low carb o keto. Bueno, luego tenemos la harina de quinoa, que es fantástica también. La quinoa es este granito chiquitito molido, que aparte es recontra completa en lo que es la proteína, porque tiene todos los 9 aminoácidos esenciales que tiene que tener la proteína. Sí, es verdad que tiene un sabor particular, entonces a veces hacer algo 100% harina de quinoa les va a quedar como fuerte, está bueno para combinarla, pero queda súper bien. Por ahí va más para hacer unas crackers o algo saladito. En la pastelería no es que no se pueda usar, pero está bueno combinarlas por ahí con una harina de avena o con algo que la suavice un poco porque tiene un sabor más fuerte. Luego tenemos la harina de amaranto, que en sí misma
al 100% tampoco se usa tanto, pero es una harina que nos va a otorgar esta carga proteica a una masa, entonces combinada también con alguna harina de algún cereal más suave, en lo que es panes y masas queda súper bien. Por ahí no tanto para la pastelería. Y después hay una que no la usamos mucho, pero para que les tengan el nombre y el dato de color, que se llama cañigua, que es un pariente medio ahí de la quinoa, pero lo que tiene es que, a diferencia, digamos, de la quinoa, tiene un sabor dulzón y suavecito que queda muy rico. Y son de características todas similares. Después vamos a pasar a el grupo de las harinas que vienen de tubérculos y de raíces, ¿sí? Que acá seguimos ya todos sin gluten, y donde estas harinas son altas, no altas, muy altas en carbohidratos, y ayudan a que nuestras masas sean más livianas, sean más elásticas, sean más crocantes, especialmente, por ejemplo, para que ustedes se lo imaginen, que es la primera, la harina de yuca o de mandioca, que tenemos harina o féculas o almidones. Ahí entra esto de la molienda también. La diferencia, digamos, entre una harina y una fécula o almidón es que es aún más refinado, entonces aún más le sacamos todo lo demás que pueda tener un cereal como componentes y más nos quedamos con el almidón puro. Eso hace que, por ejemplo, en los clásicos chipa, que es donde más se conoce a las harinas quizás de yuca, logremos esas texturas. Vieron que uno lo abre y hace, cuando está recién salido del horno, que es elástico y bien sequito por afuera y crocante, y que después cuando se enfría se va a endurecer. Pero esa elasticidad, ahí se ve como claramente todo lo que hace el almidón de estas harinas en las masas. Por eso, cuando hacemos los mix de harina sin gluten, siempre hay un poquito de algún almidón para ayudar a que sean más elásticas. Y a mí, mi favorita es esta, la mandioca. Hay algo que se hace que se llama chuño, que es mezclar harina, fécula de mandioca con agua y se cocina. Y eso es la base de muchos panes, como para reemplazar el gluten, más otras cosas, ¿no? Pero supongamos. Bueno, esa elasticidad que brinda la mandioca es espectacular. Y después tenemos otra que es la de papa, que hoy en día se está usando bastante también. Tiene esa característica de elástica. No sé si alguna vez les pasó a hacer puré de papa y de decir, lo voy a mixear para que quede más suave y te queda un chicle, porque uno activa ese almidón y se generan unos elásticos y queda espantoso. Bueno, eso es porque tiene mucha carga de almidón y también esto permite, por ejemplo, en otras preparaciones como salsas, hacerlas más espesas, no solamente en la pastelería, sino muchas veces hasta el almidón de maíz, por ejemplo, lo usamos, no es un tubérculo ni una raíz, por eso por las dudas, pero lo usamos cuando es para espesar una crema pastelera, ¿no? Se usan como espesantes también. Pero bueno, volviendo a lo que son los tubérculos y raíces, estos son los dos más populares. Y después tenemos estos otros, que se los nombro, no son conocidos, pero sepan que también están, que una es la batata. En muchos lugares se consigue hoy en día ya harina de batata, lo cual estoy esperando que llegue porque sería la harina que empezaría a usar siempre, que es dulce, es espectacular. El ñame, que es un tubérculo muy característico de la cocina africana y caribeña. El arrurrut o arrurrús también, que ese se escucha un poco más porque se lo usa como espesante y se consigue. El taro, que es una harina más clásica de la repostería asiática. Y la trufa, que es una harina muy fibrosa, que también se la usa más que nada en países europeos. Pero bueno, para que las tengan y si alguna vez las escuchan o las ven, sepan que vienen de ahí. Y después tenemos las harinas de legumbres. Las harinas de legumbres digamos, es una categoría o se las agrupa de esta forma porque vienen de alimentos, ¿no? Que tienen una composición con mucha proteína, mucha fibra y carbohidratos, ¿sí?
Y además, obviamente, seguimos hablando de lo que son sin gluten. Estas harinas, lo que tienen de interesante es que, por ejemplo, para las personas que hacen una dieta vegana, les sirven muchísimo para incorporar la proteína y obviamente cuando lo combinan con determinados cereales generan proteínas completas y nos brinda un montón de fibra en las masas. Entonces, por ejemplo, la harina de garbanzos, más allá de ser popular por lo que es la fainá, en masas para tartas queda espectacular. Si hacemos muffins dulces, pero no a nuestro mix del 100% de harinas le ponemos un 20% de una harina de este estilo, proteica, ¿no? Como la del garbanzo, también va la lenteja, la soja, la arveja, iría fantástico también. Le estamos otorgando más proteína a esa masa. La harina de garbanzos, además, va muy bien para, al tener proteína, en lo que son los sustitutos del huevo, muchas veces estas harinas nos ayudan porque el huevo tenemos, digamos, la parte más, todo el huevo tiene proteína y después la parte de la yema además tiene grasa y la parte de la clara además tiene agua. Pero el huevo es una gran fuente de proteínas. Entonces, las harinas que tienen esa proteína hacen que en contacto con agua se creen texturas similares y luego en las masas funciones similares. Por eso, no sé si alguna vez han probado hacer una masa, por ejemplo, para tarta con harina de lentejas, que queda súper bien, si no la han probado, simplemente agregando agua más o menos y un poco de materia grasa para que no nos quede como un cartón, aceite de oliva, harina de lentejas y agua, ya se unió la masa, porque la propia proteína que tiene esa harina sirve para unir, no hace falta ni agregar huevo. Entonces es una característica general de todas las harinas de legumbre. La de soja es otra muy característica que también, todas estas, lo que tenemos que tener cuidado es que tienen en general un sabor intenso y un sabor que se nota, ¿no? Vos decís, esta es la lenteja, acá está la arveja, entonces hay que usarlas, especialmente en la pastelería, en una proporción de un 20%, 30%, no tanto, porque si no te va a quedar un muffin del sabor a lenteja y por ahí no te va a gustar tanto. Pero en panes quedan muy bien como para enriquecerlos y sumarles un aporte más proteico. La lenteja, que además tenemos distintas formas, la clásica y más simple es la lenteja roja o que es marroncita, y también está la turca o la lenteja verde. La turca es súper suave, queda muy bien también. Así que todas las legumbres son súper bienvenidas. Después seguimos con otras. El lupino, que también se conoce también como altramuz, por si ven ese nombre. Se comenzó a usar mucho en el último tiempo, tiene muchísima proteína, casi un 50%, y se usa bastante en la dieta keto porque de todas las harinas de legumbres, una de las que tiene muy bajo contenido de carbohidratos. No es tan popular, pero se usa bastante. La harina de arvejas, que también hoy se consigue molida, tiene ese colorcito clásico verde como la arveja y el sabor es característico. Eh, Vieron que no es amarga la lenteja, ¿no? Vos te das cuenta, perdón, la arveja. Vos te das cuenta que es arveja, pero es un sabor delicado. Entonces, en la pastelería, combinándola siempre, podría ir muy bien. Lo usamos bastante también para hacer panqueques, lo mismo que la de lenteja, porque son muy amables para lograr elasticidad en las masas por esta carga proteica que tienen. Bueno, y también, por ejemplo, para sopas, obviamente se usan todas. En masa de tartas quedan muy buenas. Prueben hacer masas de tartas combinando con harinas de legumbres y van a ver qué ricos quedan. O crackers, ¿no? Galletitas tipo saladitas, la misma masa de la tarta, pero cortada de otra forma. Y se hacen unas crackers o unos grisines súper interesantes. Y después tenemos al maní, que es importante que sepan que es una legumbre, no es un fruto seco, ¿no? Dentro de la dieta low carb y keto no es de las harinas base, se podría decir,
es una harina como la de lupino que se puede utilizar, pero no es una harina 100% no se la agrupa dentro de las que son con más carga grasa, digamos, que es lo que apunta a lo low carb y lo keto. El maní es una legumbre porque en su composición tiene una combinación entre proteína, grasa y carbohidratos que la hace una legumbre. La composición de la almendra, por ejemplo, tiene mucha menos carga de proteína y carbohidrato a comparación del maní, por eso el maní entra en la legumbre. Tiene que ver con la composición de ese alimento. Sí responden las masas más parecido a la almendra, que eso es otra cosa, pero en la composición es una harina de una legumbre. Obviamente acá encontramos hoy en día también en la harina molida y de hecho encontramos pasta de maní, ¿no? Encontramos al maní en distintas formas y para la pastelería queda muy bien, especialmente para las galletas, para lo que es una cookie, para lo que es una tapa de alfajor. Le da un sabor espectacular, las hace súper crocantes porque a diferencia de las otras legumbres, el maní tiene más carga grasa, entonces tú estás súper bien. Sí, bueno, hay muchas personas que tienen alergia al maní, entonces obviamente, ¿no? Con cuidado, que les cae pesado. Sí traten siempre de, si van a usar, conseguir una buena calidad, porque el maní tiende a hacer hongo muy fácilmente y a veces vieron cuando uno los compra y los ve medio oscuritos, negritos, eso es que ya está un poco viejo y tendiendo hacer hongo, entonces hay que tener cuidado con eso, de una buena calidad de maní que ustedes vean que es bien color crema, ¿no? Como es el maní, y con linda forma. Cuanto más grande, mejor calidad es, hay distintos tamaños, así que eso también tenerlo en cuenta. Y después tenemos otras legumbres. Gracias, Nati. Sí, después se les mando la grabación, no se preocupen. Otras legumbres que por ahí no son tan clásicas, donde tenemos a la harina de haba, que en la cocina mediterránea se usa bastante. Las habas parece un poroto grande, por decirlo de alguna forma, verde, no sé si alguna vez lo han comido, pero también se usa. Es la harina de algarroba, que es hermosa, tiene un sabor parecido al cacao, así que la pueden usar también. Muchos la usan como sustituto del cacao. Para mí no es lo mismo en sabor, pero sí es similar y aporta un montón de fibra y ese color característico del cacao. Entonces lo pueden combinar y quedan muy bien. Siempre fíjense, hay distintas algarrobas. La mejor y la tradicional es la bien oscura, porque hay blanca, hay distintos tonos, pero tiene que ser bien oscura. Nuevamente, Dicomere no tengo ningún arreglo, pero yo uso mucho esa marca porque tiene muchos productos certificados que a mí me dejan tranquila del origen, digamos, y se consiguen muy fácil, pero Dicomere tiene una harina de algarroba espectacular. Que bien, viene en paquete chiquito lo único, no todo lo que tienen lo venden en paquete grande, pero bueno, se consigue y es muy buena y muy rica y es totalmente certificada. Y después tenemos las harinas de los porotos, que ahora también usan más, poroto negro, poroto aduki, poroto blanco, todo tipo de poroto se puede moler y hacer harina. Por ejemplo, mi mamá los usa mucho a los porotos para sopas, que eso queda súper bien. Hasta pueden usar, en ese caso, ¿no? El poroto en sí mismo, ¿no? No tiene que ser la harina. El poroto cocido en una sopa, por ejemplo, de zapallo, lo mixean y le da una cremosidad y de paso le están sumando todo el aporte, ¿no? Del poroto queda súper bien y el blanco es muy neutro, lo único que va a sumar es esta cremosidad. Y después tenemos el último grupo, que son las harinas de los frutos secos, que acá sí, esto se obtiene de moler el fruto seco, que los frutos secos tienen la característica de que en su estructura base, ¿no? No es el almidón su ingrediente principal, sino que su ingrediente principal son las grasas primero, las proteínas y va la fibra, porque tienen más fibra que proteína, las grasas, las fibras y la proteína. Por eso es que son aptas y las favoritas
y las bases de las dietas keto paleo, porque cuando nos movemos en estas harinas siempre sabemos que estamos usando las harinas adecuadas. Lo low carb, ¿no? Es como no sé si todas saben la diferencia entre keto y low carb, que tiene que ver con la dieta que hace la persona, es una X cantidad de carbohidratos a comer. En keto es menos y en low carb es un poquito más. Entonces depende, keto es la persona en sí, ¿no? Después uno hace alimentos aptos, pero la dieta que haga la persona va a tener que ver con lo que pueda comer diariamente de carbohidratos. Por eso en todo lo que es la pastelería, especialmente, se usan estas harinas porque ya sabemos que tienen baja carga de carbohidratos, porque todas las demás ya se pasan de la cantidad que podrían tener. Todas estas harinas, como la de almendra, que es la más usada, ¿por qué? Al margen de que es la que se consigue más fácil, es la que tiene un sabor más neutro, la que se consigue con piel y sin piel, la que se consigue más molida que otras. Y obviamente hay una con cuestión de costo que también suma. Pero en sabor para la pastelería es la más adecuada, es la de un sabor más neutro y suave. Todas responden muy similar en las masas, tienen pequeñas diferencias de cantidad de grasa, digamos, pero todas son bastante similares. Tenemos la nuez, de todas sus variantes, ¿no? La nuez tradicional, la nuez pecan, todas las nueces, pero que aportan un sabor profundo e intenso. También muchas veces, dependiendo de la variante de nuez, un color oscuro. Hay que tener mucho cuidado con las nueces, que es de todas las que más fácil se pone rancio, entonces si notan ya un sabor demasiado fuerte es que por ahí tienen más humedad que las otras frutas secas, entonces tiende más rápido a ponerse rancio. Después tenemos la avellana, que es la típica de la Nutella, es muy rica, también es potente, combina súper bien con el chocolate o con la algarroba porque tiene un sabor parecido y obviamente porque es así, como si hiciéramos una Nutella, pero la podemos moler y hacer una harina. La castaña de cayú, que la usamos mucho como harina y vieron que también se usa mucho hidratándola para hacer cremas porque de todas es la que tiene más, entre comillas, carga de carbohidratos, es poquito, pero es la que más tiene y se logra una cremosidad que queda muy bien para las mousses veganas, por ejemplo, que se basan todas en castañas de cayú hidratadas. Después tenemos la castaña clásica, que también se puede usar y es dulzona. El pistacho, que ahora está súper de moda y es como el rey de la alta pastelería, pero queda fantástico. Lo vemos mucho combinado con chocolate blanco, con frambuesas, que son combinaciones clásicas, con ralladura de limón, que queda espectacular. Bueno, y como anterior, la nuez pecan, que ya se las nombré. Todas harinas de frutos secos, que si ustedes tienen donde moler, hacen su procesadora, las muelen y las pueden usar, pero sino también se pueden comprar. Algunas no se consiguen tan fácilmente, entonces las tenemos que moler nosotros por ahí. No sé, no, pero harina de castaña de cayú yo he comprado. No, de todas les digo que he conseguido. Si conocen la dietética, que es una cadena súper conocida, New Garden, ellos suelen tener de casi todos estos. Pero algunas no son certificadas sin gluten. Entonces ahí depende del uso, algunas les pueden servir o no, pero que tienen, tienen. Y después tenemos otras harinas, que es acá donde entran, son de frutos de árboles, pero lo que pasa que, bueno, a veces no se les encuentra dónde clasificar. Y acá está la famosa harina de coco, que es una harina, esperen que tomo un mate, muy usada en el coco en sí mismo, ¿no? Es muy usado en su totalidad, sea el coco rallado o la harina de coco, en la pastelería en general. En lo que es el universo low carb y keto, el harina de coco, y el coco también, ¿no? Se lo usa mucho porque contiene o fibra o grasa, digamos, ¿no? Pero nada casi de carbohidratos. Pero no es ni un fruto seco ni un cereal. Es literalmente una harina de un fruto de un árbol del coco.
El coco rallado es la parte de la carne, ¿no? La parte blanca. La harina de coco lo sacamos cuando ya se saca eso blanco de lo que queda antes de llegar a esa costra, a esa caparazón marrón que recubre. Por eso, el harina de coco tiene aún más fibra que el coco en sí mismo, que tiene más grasa. Entonces, el harina de coco, que es esta que tiene más fibra, absorbe muchísima cantidad de líquido, ¿sí? 4 veces más que otras harinas. Por eso es muy importante que sepan que si van a reemplazar algo con harina de coco, tienen que tener cuidado con esto, de que va a absorber mucha cantidad de líquido. Así que si, por ejemplo, quieren decir, no tengo harina de almendras, voy a usar de coco, y dice 100 gramos, tengo que poner 25 de harina de coco, porque ya con eso va a estar. Lo que pasa que después tengo que ajustar mi receta, porque si yo pongo harina de coco en vez de harina de almendras, además estoy sacando materia grasa. Entonces voy a tener que ajustar la materia grasa. No es que simplemente cambio las harinas. Si uno quiere hacerse, ¿no? La receta de, no, por ejemplo, por decir algo, un muffin al microondas rapidito para desayunar, por ahí te sale igual. Pero si estamos hablando de hacer algo bien, ¿no? Un budín o unos muffins horneados, bien hechos, que queremos buenos resultados, no es nada más reemplazar una harina por otra, porque las harinas son distintas. Tenemos que reemplazar todo lo que sacamos de esa harina y ajustar la receta. Lo que tiene la harina de coco, que a mí me encanta, es que en las preparaciones low carb y keto o en las preparaciones a base de frutos secos, lo que ayuda es a suavizar los sabores, porque es dulzona y muy suave su textura, porque vieron también que las harinas de frutos secos tienen un sabor muy presente y una textura también como muy densa. Entonces, esto nos permite que la masa tenga un dejo más suave en su sabor y a su vez ayudar, porque tenemos que tener en cuenta otros ingredientes, a que sean más livianas. Y, por supuesto, nos va a brindar además un montón de fibra, lo cual nos va a dar mucha saciedad, así que es una harina súper recomendada para usar. Bueno, ahí algunos se van yendo también. Sí, sí, ya estamos terminando casi. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la función de estas harinas, ¿sí? Cada una de ellas, ¿cuáles son las funciones principales? En el sentido de, perdón, que vuelvo para acá, o sea, ¿qué función va a cumplir la harina, sea cual fuera, en las masas, ¿sí? ¿Qué buscamos en una preparación cuando ponemos la harina? Entonces, veamos. Una función es dar estructura y soporte a las masas, ¿sí? Que es la función principal de las harinas. En un pan, en un budín, es donde más se ven, digamos, ¿no? Esta función la cumplen mucho mejor las harinas de cereales, porque eso lo cumplen mucho mejor lo que sean los almidones. Por eso encontramos en harinas con gluten, que son las que mezclamos con el agua y se crea una red elástica, o, esperen que me quedó el celular prendido, o cuando son sin gluten, que son con contenido de almidones, pero sin el gluten. Entonces nos van ayudando a tener elasticidad, aunque a veces son un poquito más rígidas, porque el gluten es lo que brinda esa elasticidad, entonces tenemos que ahí reemplazarlo de alguna forma, pero son harinas de estructura, ¿no? El esqueleto de nuestra masa. Después nos van a ayudar a retener el aire, a retener los gases, ¿no? Los globos, ¿no? O esos alvéolos que vemos en las masas, eso es porque nos ayudan, es como que se crea una pared combinado, en general también, con la proteína del huevo, por ejemplo, o en el caso del gluten, con las proteínas del gluten, crean las burbujas donde queda atrapado ese aire y se retienen los gases. Luego nos ayudan con esta función de absorber líquidos, ¿no? Ustedes tienen agua y le agregan una harina, esa harina se hidrata, ¿no? A más contenido de fibras, más van a absorber líquidos. Entonces tenemos que también tener eso en cuenta para nuestras masas. Y ni hablar de la harina de coco, que como tiene más fibra que todas, va a absorber más líquido.
Líquido es cualquier líquido, no es agua nada más, ¿no? Es la leche que podemos poner, un jugo, el agua del huevo. Todos los líquidos de las masas lo absorben la parte de la fibra de la harina. Por eso siempre una harina 4 ceros refinada va a absorber mucho menos que una harina integral 2 ceros, por ejemplo. Es un abismo la cantidad de líquidos que hay que poner entre una y otra. Luego ayudan a espesar masas. ¿Vieron los típicos cuando hacemos una salsa blanca, por ejemplo? O bueno, o cuando usamos almidón en una crema pastelera, ayudan a dar cuerpo a las preparaciones y a hacer sustitutos de ligues. También en la harina de garbanzo, como les contaba antes, que reemplazan los huevos. Entonces, en las masas tienen también una función espesante o ligante. Y que eso, cuanto más almidón hay, más función de esto hay. Entonces, por ejemplo, esta función no la vamos a ver casi nada con una harina de un fruto seco. Sí la vamos a ver con una harina de avena, una harina de arroz, una harina de una legumbre. Después tenemos lo que nos ayudan a dar color y sabor en las preparaciones, porque junto con también, esto pasa lo mismo en las harinas que más contenido de almidón tienen, que luego se transforman en azúcares, ¿no? Que las proteínas y los azúcares combinados con el calor y más aún con las materias grasas, es lo que ayuda a que una cookie sea crocante por afuera, a que tenga color doradito, un budín por arriba, ¿no? O un pan, porque uno a veces pincela los panes con con una mezcla de yema de huevo y leche, porque se juntan los azúcares de la leche y la grasa de la yema y esa doradura va a tomar ese color dorado en el horno. Se logra especialmente cuando tenemos esos componentes. En lo que es una pastelería sin azúcar, cuesta más lograr eso, pero hoy tenemos, por ejemplo, la alulosa, que es un sustituto del azúcar que se usa bastante y que permite tener esos resultados. Hoy la verdad que hay muchas opciones. Y después va a influir en lo que es la textura y crocancia de ciertas masas, de las masas de las tartas, de si los usamos para un rebozado. De acuerdo a la característica, cuanto menos, digamos, sea una harina más sequita, ¿no? Acá vamos a buscar como al revés para crocante, que tenga menos agua. Entonces, o lo vamos a ir secando si pusimos mucha agua, o en el caso, ¿no?, de que buscamos algo crocante. Y en lo que es la humedad, lo que es la materia grasa, como acá sí nos ayudan las harinas de los frutos secos, como tienen más carga de grasa, hacen que la preparación sea más húmeda. Por eso muchas veces en un budín tradicional pueden llegar a ver que se combina harina de trigo con harina de almendras para tener un resultado de un budín más húmedo. Y eso nos lo permite la materia grasa que tiene. Y a su vez también todo lo que más carga de materia grasa tiene, mejor se conserva, ¿no? Obviamente también el azúcar es un conservante y un montón de elementos que hacen la conservación, pero la materia grasa es uno de ellos. Y va a influir siempre en la textura que tenga esa masa. Y después, para ir cerrando, vamos a ver unas pequeñas características de las harinas que son claves específicamente en la pastelería. La harina de trigo, como dijimos antes, es la reina de la pastelería tradicional. Tiene menos proteína, por ende no desarrolla tanta elasticidad y nos va a dar muy buenas texturas en las masas de tarta, o sea, en las masas quebradas y en las masas aireadas, en ambas masas. La 3 ceros es la especial para la panadería porque tiene más proteína y nos va a dar mucha fuerza. Y el harina integral nos va a dar más densidad nutricional y también nos va a influir mucho en lo que va a ser el color que va a tener esa preparación. Pero le va a costar un poquito más crecer porque tenemos, como les decía antes, otros componentes. La harina de arroz es liviana y neutra, entonces nos ayuda a lograr texturas más finas. En general no da mucho color y la podemos encontrar en una versión integral o
refinada, digamos, ¿no? O blanca. Y también lo encontramos de distintos tipos de arroces y en versión orgánica y en versión no orgánica. Después tenemos el almidón de maíz, que lo usamos para suavizar y lo combinamos muchas veces cuando queremos una masa bien tierna. Y en premezclas que son sin gluten, se lo usa con esa función, como dar más la estructura a la preparación. Las harinas de frutos secos entonces nos aportan humedad y grasa, especialmente, todos los frutos secos en general. Por eso muchas veces van a ver que una masa de un budín o de un alfajor 100% harina de almendras, comparado con una masa de harina de trigo, tiene menos materia grasa la receta, porque si no queda muy, muy pesado. Y además nos ayudan a la estructura, en donde o brindan estructura, pero siempre combinado con algún agente como el huevo para permitir que eso no derrumbe. El huevo le va a dar la ligazón, la proteína que falta para unir. La harina de coco es súper absorbente, entonces remarco esto, tener cuidado con lo líquido y con la cantidad de líquido, digamos, de la masa, da un sabor medio dulzón y así que ver que esté bien hidratada. Si a ustedes les da duda, hacen, por ejemplo, la masa y le dan 2 o 3 minutitos, esperen porque sigue absorbiendo. Entonces, le tienen que dar un tiempito para que termine de absorber. Y luego tenemos también las harinas de las semillas, que se las agrego aquí, que también hoy en día las usamos un montón. Hay millones, ¿no? Semilla de girasol, semilla de lino, semilla de chía, semilla de sésamo, de lo que quieran podemos hacer harinas que van súper bien, especialmente para lo salado o la parte de panadería. Y especialmente el lino y la chía podemos usarlos también con esta función de sustituto del huevo. Junto con agua generan este mucílago que da elasticidad y unión en las masas. Y en lo que es panes, también usamos mucho combinar harinas o de un fruto seco, o de una legumbre, o de un pseudo cereal, o un cereal con alguna harina de semilla, en donde cuando usamos lino y chía, a su vez nos brinda estructura y ayuda a retener el aire. Así que está súper recomendado combinar con algún porcentaje, un 10% de estas harinas, de estas dos semillas, para acabados de panes mucho más aireados. La harina de algarroba la usamos mucho como para dar sabor y color similar al cacao. Ojo, esto se lo puse porque a mí me pasó, de que se tuesta muy rápido. Yo una vez me acuerdo, me estaba haciendo panqueques para el desayuno y se tuesta tan rápido, pero lo que dejo normal un panqueque, todo quemado. Ay, no, te descuidas un segundo y se tostó la algarroba, así que cuidado con eso. La harina de garbanzo la pueden usar mucho, como les decía antes, para dar estructura proteica y también para unir, porque ayuda también a esto de la cohesión, ¿no? Del pegamento en las masas. Un poco acá entrarían también la arveja y la lenteja, pero sobre todo el garbanzo es de las que más generan esta cohesión. Y las féculas de mandioca o de papa nos ayudan para la elasticidad y también para lograr acabados más crocantes y aireados. Así que también tenganla en cuenta para ese tipo de función. Así que bueno, yo quería hacer en una horita, pero bueno, me pasé a penitas, pero estamos bien. Pero bueno, este es como un pequeño resumen para que ustedes tengan acá características generales de harinas y después las puedan ir adaptando a sus gustos, sus necesidades y tengan como una noción de, bueno, de esto, ¿no? De cómo puedo sustituir una cosa por otra o quiero hacer tal cosa, va a ir mejor esta harina y esta otra. Así que bueno, espero que les sea útil. Ahora, esto que se está grabando, yo después tarda en subirse, así que no se los voy a enviar ya, porque la grabación la voy a tener disponible en un ratito. O capaz que, depende del tiempo, puede ser a la tarde o mañana. Así que lo más probable es que recién mañana en la mañana se las pueda mandar. Si yo la tengo antes, se lo mando. Pero les voy a ya dejar en un rato la presentación, acá en el PDF, digamos, para que lo tengan. Y obviamente todo el video para que lo puedan ver las veces que quieran. Y espero que les sea útil
para todas. Y bueno, les deseo una linda mañana y que a cocinar, a ver si después veo sus preparaciones. Y estamos en contacto cuando gusten. Gracias a todas las que estuvieron en vivo, que fueron un montón. Qué genial. Muchas gracias, chicas. Y chicos, no sé, ojalá haya algún chico. Lo que pasa es que yo veo todo el nombre de chicas. Gracias a todos. Que tengan un lindo día. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Ahí voy viendo los mensajitos. Gracias. Voy a ir frenando las grabaciones yo mientras.